La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remonta a la situación de México bajo el gobierno de Porfirio Díaz, ya que fue un presidente que gobernó de 1876 hasta 1911, gobernando así durante 35 años. A este gobierno de Porfirio Díaz se le llama dictadura porque eliminó la libertad política, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió elecciones libres, impuso gobernadores en los estados y las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían todas sus órdenes. A esta etapa de la historia de México se le conoce como Porfiriato. Durante el Porfiriato hubo mucha estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. Por ejemplo, la minería fue una de las actividades económicas de esa época que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Gracias a la inversión tanto extranjeras como nacionales, se crearon fábricas, se construyeron vías de ferrocarril y hubo mucha actividad petrolera. Gracias a todo esto, se activó el comercio, crecieron las ciudades, se generaron empleos, permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. Pero todos estos beneficios no llegaron a los otros sectores de la población como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Hubo muchos avances en la ciencia, la tecnología y la cultura. Se generó y se usó la electricidad, se empezó a usar el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Surgió el cinematógrafo, la cámara fotográfica y el teléfono. Todos estos avances hizo más evidente la desigualdad social en el país, ya que hubo sectores de la sociedad que no tenían acceso a todos estos avances, por lo que era muy notorio las diferencias entre ricos y pobres. El gobierno de Porfirio Díaz puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia. Algunos empresarios y hacendados con dinero compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios, que son extensiones de tierra utilizadas para las labores agrícolas y ganaderas, y que pertenecen a una sola persona. Solo unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y de las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía ni siquiera un pedacito de tierra para sembrar. No podía trabajar de forma independiente, por lo que hubo muchas injusticias. Tenían que realizar jornadas de trabajo de 12 a 15 horas diarias. Recibían poco salario por su trabajo. El pago que les hacían eran con vales en lugar de dinero. Por lo tanto, estaban obligados a comprar en las mismas tiendas del patrón, que se llamaban tiendas de raya, en donde les vendían los productos a un mayor costo y no podían comprar en donde ellos quisieran, ya que los vales solamente tenían valor en esa tienda de raya. Como los costos de los alimentos eran muy altos, los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, endeudándolos de por vida con los patrones. Existía mucho maltrato durante el trabajo, obligándolos a realizar las actividades sin ningún pago extra, y todos los mejores puestos en los trabajos eran para los extranjeros. Todas estas injusticias eran posibles en México porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Ante esta situación, los trabajadores se empezaron a organizar en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos y utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo. Las huelgas más importantes son las de los mineros de Cananea en Sonora en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz en 1907. Estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista, ocasionando algunos muertos y heridos. James Creelman, un periodista estadounidense, entrevistó a don Porfirio Díaz en 1908. En esa entrevista, Porfirio Díaz dijo que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales porque consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. En ese entonces, Francisco Madero, un joven con muchos ideales, propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Porfirio Díaz, por lo que en el año de 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló como candidato a la presidencia de México.
Viajó por todo el país, dando a conocer sus ideas en el que México fuera un país democrático gobernado por la ley y donde todos los grupos sociales pudieran vivir en armonía. Madero obtuvo gran apoyo de la sociedad. Esta situación no le gustó al general Porfirio Díaz, por lo que lanza su candidatura y ordena encarcelar a Francisco Madero. De este modo, mientras Francisco Madero estaba preso en San Luis Potosí, Porfirio Díaz impidió el voto libre y volvió a ganar la presidencia. Entonces, Francisco Madero, preso en San Luis Potosí, logra escaparse de la cárcel y viaja rumbo a Estados Unidos, a un poblado llamado San Antonio, en el estado de Texas. Desde ahí, Francisco Madero, el 20 de noviembre de 1910, lanza el Plan de San Luis, en el que convocaba a toda la población mexicana a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Así inicia la Revolución Mexicana. Es por eso que el 20 de noviembre celebramos el inicio de la Revolución Mexicana. El llamado de Francisco y Madero en 1910 encontró respuesta en diversas regiones del país, por ejemplo en Chihuahua, con Francisco Villa, quien haría la Ley General Agraria en donde los villistas reclamaban sus tierras, surgiendo así unas batallas en Chihuahua. En el norte se le unió Pascual Orozco, surgiendo así algunas batallas. Hacia el sur surgieron movimientos como el de Emiliano Zapata, en el que en el Plan de Ayala los zapatistas pedían sus tierras arrebatadas por los porfiristas, ganando algunas batallas en el sur. Para principios de 1911, los levantamientos se extendieron exitosamente por diferentes regiones del país. A este movimiento se le unieron los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán. En 1911, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una de las batallas decisivas que obligó a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia y abandonó el país saliendo por Veracruz rumbo a Francia. En 1911, el presidente interino Francisco León de la Barra organizó elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco Madero. Madero trató de gobernar con apego a la ley y respetando las libertades democráticas, pero enfrentó graves problemas. Francisco Madero no dio respuesta inmediata a las demandas sociales, por lo que al no ver resultados rápidos, Emiliano Zapata, junto con Pascual Orozco, se levantaron en armas en contra de Francisco Madero, exigiendo que se repartieran las tierras a todos los campesinos por igual, iniciando una nueva batalla. En 1913, el general Victoriano Huerta dio un golpe de estado, rebelándose contra el gobierno de Francisco Madero. A esta rebelión se le llamó la Decena Trágica, porque los combates duraron 10 días y hubo muchos muertos. En esa Decena Trágica, Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes del general Victoriano Huerta, por lo que Victoriano Huerta quedó como presidente de México. Ante este lamentable hecho, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata estuvieron en contra de esta situación, por lo que Venustiano Carranza elaboró el Plan de Guadalupe. Se autonombraba jefe máximo del ejército constitucionalista y desconocía a Victoriano Huerta como presidente. De igual manera, tuvieron el apoyo de los Estados Unidos, que también desconocía a Victoriano Huerta como presidente de México, por lo que surgieron nuevas batallas entre el gobierno de México y los caudillos de la revolución. En 1914, Victoriano Huerta sale huyendo del país, por lo que Venustiano Carranza entra triunfante a la Ciudad de México. Carranza quedó como presidente interino, pero Francisco Villa y Emiliano Zapata no estuvieron de acuerdo con las decisiones de Carranza, por lo que los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas, y por el otro, los villistas y zapatistas. En el bando de los carrancistas se unió el general Álvaro Obregón, quien dirigió con gran éxito al ejército constitucionalista durante muchas de las batallas a lo largo del país. Estas victorias fueron decisivas sobre los adversarios villistas y zapatistas, logrando la victoria en 1915. Venustiano Carranza, en el año de 1916, ya con las tropas villistas y zapatistas derrotadas, convocó a un congreso en Querétaro, con el propósito de reformar la constitución del país. Esta reforma
fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige a todos los mexicanos. En esta Constitución se retomaron los principios liberales, los principios nacionalistas y todas las demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la Revolución. Nuestra Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos actuales, pero sus principios básicos siguen vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, expresión y tránsito, así como otros derechos fundamentales que se muestran a continuación. El artículo 3, que habla acerca de la educación. El artículo 27, que habla acerca del reparto de las tierras, por lo que luchaba Francisco Villa y Emiliano Zapata. El artículo 123, que habla acerca del trabajo, se establece la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la seguridad y a la asistencia social, igualdad de oportunidades en el trabajo para todos los ciudadanos, causa por la que luchaban los mineros de Cananea y los obreros de Río Blanco en Veracruz. Con el paso del tiempo, los principales jefes revolucionarios fueron asesinados. En 1919 muere asesinado Emiliano Zapata. En 1920 muere asesinado Venustiano Carranza. Y en 1923 muere Francisco Villa. Para 1928 muere el general Álvaro Obregón, también asesinado. Durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, hombres, mujeres y niños, de diferentes grupos sociales. La mayoría fueron indígenas, campesinos, rancheros, obreros y empleados, entre otros. La revolución modificó la vida de las personas, sus valores y expresiones culturales. La violencia, los continuos traslados a otras regiones, las penurias de la guerra, el hambre y la pobreza lograron un amplio intercambio cultural. Así, la música fue parte de algo cotidiano y popular, en la que los ejércitos revolucionarios entonaban canciones o corridos que cantaban las hazañas e historias de los personajes o caudillos revolucionarios, surgiendo así la Adelita, la Rielera, Marieta, entre muchos otros más. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los próximos videos. Y si te gustó nuestro video, regálanos un like. Recuerda compartir con todas tus redes sociales y muchas gracias. ¡Que viva México!